segundo ciclo, segundo año, y estamos con la clase número 11. Clase número 11. Pidan el material a la hermana Nancy, que está enviando por archivo a los que están en forma virtual. Si quiere armar la carpeta, va recibiéndolo, bajando las páginas, imprimiendo las páginas y arma al fin del año, arma su carpeta, ¿no? Ya se mandó el segundo cuestionario de la clase, que son 3 preguntitas nada más. Hay una pregunta ahí media complicada, va para algunos, en donde dice, ¿qué comporta, la pregunta número 2, qué comporta estar en la ley de Cristo? Le traduzco, quiere decir, ¿qué significa estar bajo la ley de Cristo? Lo vimos en los estudios, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Bajo la gracia nos impulsa el amor de Dios y estamos bajo la ley de Cristo. Hay una ley que dio Cristo para los discípulos, ¿no? Un mandamiento que dio Cristo para los discípulos, que yo le digo el mandamiento número 11, o como el Señor lo llamó, un mandamiento nuevo os doy, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, ¿qué comporta? La traducción sería, ¿qué significa estar bajo la ley de Cristo, ¿no? Para los que contestan la pregunta. Bien, oramos al Señor y damos comienzo con la ayuda de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos entregamos a ti ahora, entregamos esta clase donde vamos a estar recorriendo la palabra una vez más. Te pedimos la inspiración y la guía del Espíritu Santo, que tú estés bendiciendo los hermanos que están en forma presencial y todos los que nos acompañan a través de las redes, donde quiera se encuentre. Señor, allí tu Espíritu esté dándole entendimiento, luz, clarificando tu palabra en los corazones, porque ellas nos dan testimonio de ti. Señor, ahora me dispongo para dar comienzo a esta clase y que tú estés guiando cada parte de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tome su asiento, Dios le bendiga. Bueno, ya clase número 11 significa ya 11 semanas que dimos comienzo, ya que tenemos una clase por semana. Y en realidad son 22 clases, porque también hay una parte que está a cargo del pastor Pablo. Así que llevamos en total 22 clases, están en el canal de YouTube. Suscríbase, entonces cada vez que subimos allí una clase le van a avisar, ¿no? El canal se llama Sergio Gebe, el canal de YouTube. Y también está en la página de Facebook, en vivo, los días que damos la clase, y luego que la clase termina, queda el video para poder verlo cuando usted quiera, ¿no? Hoy, clase número 11, hemos marcado levantar una ofrenda especial a favor de la clase, a favor de la escuela bíblica. No lo hacemos continuamente, no cobramos tampoco, ni matrícula, ni inscripción, ni pedimos ofrenda, pero usted sabe que todo hoy cuesta, la movilidad, ¿no es cierto?, el preparar las clases, el tomar el tiempo, el venir, ¿no? Hay mucho trabajo fuera de la clase, ¿no? Detrás de la clase hay mucho trabajo de corrección de los cuestionarios, de la preparación de los temas. Todo esto, tanto yo como el pastor Pablo, estamos involucrados en esto. Así que esto es para nuestra movilidad, se va a utilizar para esto. Así que después en el intervalo vamos a hacer la ofrenda y le invitamos a todos los que están en las redes que también se contacte con la hermana Nancy
o conmigo en la página, le vamos a indicar la forma de hacernos llegar la ofrenda. Algunos lo han hecho voluntariamente. Del año pasado, este año, se han acercado una ayuda, ¿no? Entendiendo que, ¿no es cierto?, hoy no hay ningún seminario que sea gratuito, ¿no? Todos los seminarios hay que pagar y se paga una importante cuota para poder participar como alumno, ¿no? Entonces nosotros no queremos cobrar porque entendemos que tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia, ¿no? Nunca hemos cobrado ni tampoco hemos pagado, ¿no? Yo nunca he pagado a ningún siervo de Dios que hemos invitado a enseñarnos o a predicar. Sí le hemos honrado, sí hemos sido conscientes que a veces deja su congregación, viaja, porque a veces están lejos, tienen que moverse con un vehículo, dejar su actividad para bendecirnos a nosotros, estar con nosotros. Así que la iglesia es enseñada que tiene que honrar a los siervos de Dios. Entonces siempre le hemos honrado, hemos dado una ofrenda de amor, pero nunca hemos aceptado una tarifa, ¿no? Hoy en día directamente te pasan una tarifa o te ponen un límite para la ofrenda, una cantidad, si no, no viene. Entonces esto directamente no los invitamos, porque no se puede cobrar las cosas de Dios, no se puede pagar tampoco. Así que tanto está mal el que cobra como el que paga, porque, ¿no es cierto?, alimenta un sistema que es antibíblico completamente. No encontramos en la Biblia que ninguno ni el Señor ni los apóstoles cobraran, ¿no?, para dar un estudio o para ir a predicar o para, ¿no es cierto?, orar por los enfermos. Hoy estamos en una etapa muy crítica tocante a la fe, ¿no? Hay gente que se comunica conmigo, me dice: pastor, ¿cuánto cobraría para ir a orar en la clínica por mi hijo, por mi mamá, por mi abuela? Y yo no puedo entender esto, ¿no? Y a veces le pregunto, ¿cómo cobrar? Y sí, porque nuestros pastores cobran. Y a veces hay gente que no puede pagar, ¿no? ¿Para qué? Y otros directamente no van, no acostumbran. Cuando le piden oración o le piden que vaya a orar, dicen: no, no tenemos costumbre. Directamente, ¿no? Entonces las dos posiciones están erradas, ¿no? Un siervo de Dios tiene que tener espíritu de servicio. Servicio, siervo, van palabras que van juntas, ¿no? Servidor, el siervo es servidor. Entonces un servidor no tiene que tener una tarifa, no puede cobrar. Entonces yo fui siempre contrario de cobrar, ¿no?, los seminarios. Esto a veces es contraproducente, porque como es gratis, a veces la congregación no le da importancia. Lo que se paga le dan valor, ¿no?, porque cuesta. Y a veces los seminarios que se pagan, la gente no falta, llueva, truene, porque están pagando una cuota importante, le cobran la inscripción, le tiene que pagar el material que le dan. Entonces la gente no se pierde ninguna clase porque le duele el bolsillo. Cuando es gratis, a veces hace un poco de frío, no vengo, tengo fiaca, no voy, ¿no? A veces juega en contra. Pero bueno, paciencia. Aunque nos juegue en contra, vamos a seguir no cobrando. Pero sí vamos a hacer a lo mejor en el año 2 o 3 ofrendas para poder al menos cubrir la movilidad, ¿no?, cubrir el combustible. Bien, vamos a la clase porque si no entramos en muchos recovecos y me quedo sin dar la clase. Estamos con la ley del amor, que es la ley de Cristo. Vamos a leer Efesios 3:17. Sabemos que ya no estamos bajo la ley, pero sí el Señor cumplió la ley
Dijimos en las clases anteriores, y lo habíamos puesto en el pizarrón, pero nos fuimos del tema. Dijimos que hoy en día el creyente no tiene obligación, como era antes, que era obligada la ley, ¿no? Incluso tenía una penalización de los que no cumplían la ley. Todos sabemos que la ley decía ojo por ojo, diente por diente, ¿no? El adúltero era apedreado, el hijo rebelde era apedreado. No había castigo, porque la ley obligaba a través de la gracia. Ya no estamos obligados, sino ahora tenemos devoción. Hoy obedecemos por devoción, no por obligación. La devoción es la consagración total, ¿no? Esto habla Romanos 12, versículo 1. Habla de esa consagración, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. El culto razonable, ¿no? El culto de adoración, de consagración, presentarnos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, ¿no? Esto es devoción, ¿no? Que decíamos antes, la consagración del creyente. Como no se le exige al creyente obra, sino fruto. Hay una diferencia entre obra y fruto. Al creyente se le exige fruto. Dijimos en la clase pasada que el amor y la ley Jesús los combinó. Juan 14, 15. Jesús combina el amor y la ley. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vuelvo a decir, antes la ley obligaba, hoy el amor nos impulsa a guardar la palabra de Dios, ¿no? Por eso decimos, no es obligación, sino devoción. El amor y la ley, Juan también fue muy claro, primera carta de Juan. Amor más la ley. Porque a veces se piensa que del momento que estamos en la gracia, la ley quedó obsoleta, la ley quedó descartada, ¿no? No quedó descartada, sino que se combinó con el amor. Juan dice, primera carta de Juan, el verso 5, capítulo 5, verso 3, dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son penosos. Amor y ley. También Pablo lo entiende, Romanos 13:9. Vuelvo a decir, Jesús lo combinó, Juan es bien claro cuando lo explica, y Pablo lo entendió en Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Si hay algún otro mandamiento en esta sentencia, se comprende sumariamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Ahí resume todos los mandamientos. Por eso cuando vino aquel maestro de la ley, aquel príncipe, le preguntó al Señor, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande de todo? El Señor le dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu fuerza. Ese es el mayor. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan lo explica, que si amamos al prójimo
como a nosotros mismos, no codiciamos, no adulteramos, no mentimos, no decimos falso testimonio, no robamos. Si amamos al prójimo como a nosotros mismos, no quebramos ni un mandamiento. Porque, ¿no es cierto?, no queremos perjudicar al otro. Por eso se resume toda la ley en el amor hacia Dios y en el amor hacia el prójimo. Dijo el Señor, estos dos mandamientos resumen toda la ley. Y que guarda estos dos, guarda toda la ley. No hay que preocuparse por los detalles, porque hay que enfocarse en los principales mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. El mandamiento de Cristo, primera de Juan 3, primera de Juan capítulo 3, al 10, el verso 4 al 10. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Sabés que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él? Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, no se engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como también Él es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en Él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Acá hay que aclarar que la traducción, lo que quiere decir, no quiere decir que no podemos pecar. Porque si no se dice no peca. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. No hace pecado se traduce, no practica el pecado. No quiere decir que no pueda pecar, porque se malinterpreta a veces esa traducción, ¿no?, de que por ser creyente no podemos pecar, y esto no es de realidad, ¿no? Podemos pecar y pecamos. Lo que está diciendo Juan, no puede practicar el pecado. Una cosa es pecar, que yo le llamo un accidente en el creyente. Es decir, podemos tener un accidente, por más que velemos, por más que nos cuidemos. Es como caminar, usted puede resbalarse, pisar algo en la calle y se da un porrazo. Usted no quiere andar cayéndose. Usted quiere llegar a destino, está vestido, está limpio, a ninguno le gusta tumbarse en el suelo. Pero nos puede pasar. Se enrieda, los cordones se desatan, tropieza con algo, agarra algo resbaloso y se da un porrazo. ¿Qué hace? Se levanta, se sacude y sigue caminando, no se queda tumbado en el suelo. Bueno, esto es más o menos lo que quiere explicar Juan, ¿no? El pecado en el creyente es un accidente, no una práctica. Cuando es una práctica dice somos del diablo, no somos de Dios. Porque el diablo practica, hace que los seguidores del diablo practiquen el pecado. El seguidor de Dios no lo practica, pero no quiere decir que está inmunizado. Puede pecar, pero va a ser un accidente. Va a ser algo fortuito, algo que usted no quiere, como vuelvo a decir, caerse. Por ahí un día de lluvia, se cae y toda su ropa se arruinó, ¿no? Y hasta se puede raspar, lastimar, ¿no? Un mal golpe. Ninguno quiere caerse, pero nadie está libre, ¿no? En una caminata o corriendo para alcanzar el colectivo, tropecemos y nos embarremos, ¿no? Nos tumbemos, nos llenemos de tierra. ¿Qué es esto?
No es que lo buscamos, nadie lo buscó. Le pasó. Fue un accidente. Se tropezó. Se levanta, luego se va a higienizar, va a cambiar la ropa. Si se dio un raspón, se va a poner algún desinfectante. No, usted no buscó de tumbarse, de caerse, pero le pasó. Y así en la vida cristiana, lo que está diciendo Juan, que he nacido de Dios, no practica, cuando dice no hace pecado, la traducción correcta es, no sé en otra Biblia, si tiene una Biblia moderna, como dice allí el versículo 8. No practica, dice. 9. No practica. Ahí está traducido al lenguaje moderno, podemos decir, o el lenguaje cotidiano. No practica el pecado, ¿no? La Biblia moderna. Yo tengo la versión antigua, dice, no hace el pecado. Pero al leer, ¿no?, la versión antigua, no hace el pecado, yo sobreentiendo que no está diciendo no puede pecar, está diciendo lo que se traduce allí, no practica. No quiere decir que no pueda pecar. La realidad nos dice que sí. Muchas veces pecamos, muchas veces nos equivocamos, pero no nos gusta. No es una práctica, ¿no? Cuando estábamos lejos de Dios era una práctica, una costumbre normal. Para el incrédulo es normal. Es normal mentir, es normal adulterar, es normal codiciar, normal, ¿no? Cosas que son normales para la persona sin Dios. Cuando nos convertimos y venimos a Dios, ya esta normalidad ya no funciona, no nos gusta. Si somos nacidos de Dios, no nos gusta pecar. Lo que no quita que alguna vez podamos pecar. ¿Entiende? Pero no nos gusta, no queremos. No, ya no es una práctica. Dios nos sacó de eso. Pero no estamos inmunizados, no estamos libres. En algún momento, vuelvo a decir con la figura retórica, en un día de lluvia, resbalarnos y tener una caída. Bien, esto es más o menos lo que... texto clave, podemos leer Romanos 10:4. 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, no es que abolió la ley. Lo hemos dejado claro en el principio del tema, ¿no? No vino a abolir la ley, a cumplir la ley. La ley no puede salvar, nunca pudo. Si la ley hubiera podido salvar a alguien, nunca hubiera aparecido la gracia. No hubiera hecho falta la cruz. No, la gente hubiera sido salva guardando los mandamientos. Pero la ley fue ineficaz para salvar. Entonces usted dirá, ¿y para qué Dios dio la ley? Si la ley no podía salvar. La ley fue dada para demostrar la pecaminosidad del hombre. ¿No? La ley nos reveló nuestra maldad, nos reveló nuestro pecado. Por eso dice por allí Pablo, la ley me fue para muerte. ¿No? Porque cuando él leyó la ley dijo... Por ahí Pablo, Romanos 8, dice, ¿no? Miserable hombre de mí. ¿No? Cuando él se puso delante de la ley. Ahí está Romanos 7 y 8. Vamos a dar lectura. Pablo lo explica tan maravillosamente, ¿no? El verso 7 de Romano. Y no leáis, hermano, porque hablo con los que saben la ley,
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Lo mismo que la mujer que está sujeta al marido mientras el marido vive. Está obligada a la ley de matrimonio, ¿no? Mientras el marido vive, está obligada a la ley o al contrato matrimonial, vamos a traducir. Pero cuando el marido es muerto, libre de la ley del marido. No, termina, por eso dice hasta que la muerte los separe. No, porque cuando uno de los dos muere, terminó el contrato matrimonial. La mujer o el hombre viudo es libre para casarse con quien quiera o quedarse solo, ¿no? Y no está pecando si se vuelve a casar, porque quedó libre del contrato cuando el cónyuge falleció. Ahora, mientras vive el cónyuge, está obligado, está atado a la ley matrimonial, ¿no? De la misma manera está haciendo esta figura Pablo para referirse a la ley. Mientras el hombre vive, está atado a la ley. No matará, no robará, no mentirá, no codiciará. No, estamos obligados a la ley mientras vivimos. La ley fue dada para los hombres. Ahora, al morir, ya no estamos más sujetos a la ley. ¿No? Cuando morimos ya, listo, estamos libres de la ley. No, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Un condenado por la justicia, le condenan, le declaran, le prueban su delito, lo declaran culpable y el juez le adjudica una pena de prisión. Está sujeto a la declaración legal del juez, al código penal, está sujeto. Va a ir preso. Ahora ese hombre muere en prisión. Póngale, esté condenado a cadena perpetua, pero a los 4 o 5 años que está preso, le da un infarto y se muere. Quedó libre de la ley, de la condena también, de la pena también. La justicia ya no le puede buscar porque el tipo falleció. ¿No? ¿Me entienden? Que está sujeto a la ley mientras vive. Esto dice Pablo. Mientras vive, el hombre está sujeto a la ley. Ahora, dice, hermanos míos, ustedes están muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, ¿no? Es como la mujer. Murió el marido, quedó libre del contrato matrimonial. No tiene más obligación porque quedó viuda. El marido lo sepultaron. Puede ser de otro y no peca. Puede reincidir, volverse a casar y no peca. Y así dice el creyente. Hemos muerto a la ley, por eso cuando le bautizan es símbolo de sepultura, bajan debajo de una cantidad de agua, el agua le cubre. Símbolo de muerte del hombre viejo, y cuando le levanta, símbolo de resurrección, hombre nuevo. Entonces, el creyente murió a la ley para ser de otro, como la mujer que enviudó, se puede casar con otro, ¿no? ¿Y cuál es ese otro? Cristo. No estamos bajo el yugo de la ley, ahora somos de Cristo. ¿Me entiendes? Resucitamos, el hombre viejo murió y levantó un hombre nuevo, ¿no? Sigue diciendo, porque mientras estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mientras estábamos en la carne, vivíamos en la carne, el pecado gobernaba y nos llevaba a hacer un fruto de muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos. Hemos muerto a la vida vieja, hemos levantado una vida nueva para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. ¿Entiende? Resucitamos a un hombre nuevo
para ya no estar en, le llama la ley vejez de letra, como eran los antiguos que estaban obligados. Por eso yo a veces escucho a los creyentes en las plataformas decir, hermano, hay que guardar los mandamientos. Y está mal. No, porque los mandamientos son imposibles de guardar. Nadie pudo guardar los mandamientos jamás. Si alguien hubiera guardado los mandamientos, nunca hubiera aparecido Cristo. ¿Sabe qué hacen los mandamientos? Mostrarnos nuestro pecado, nuestra condenación, nuestra condición de perdido. Eso nos muestra la ley. ¿Para qué? Para agarrarnos de la gracia. Es como alguien que se está ahogando y no sabe nadar, está en el río y está tragando agua y se hunde para abajo y sale para arriba una bocanada de aire y vuelve a hundirse, ¿no? Está condenado. Va a morir ahogado, pero alguien de la orilla le tiró un salvavidas o le tiró una cuerda. ¿Qué hace el que se está ahogando? Se prende como los gatos con cuatro patas, con los dientes, se prende de la soga del salvavidas y le sacan a la orilla, le salvaron la vida. Esto es la gracia, la cuerda de Dios, el salvavidas de Dios, pero para tirarnos, que nos agarremos del salvavidas, tiene que el Señor mostrarnos que estamos condenados. Y para eso dio la ley, para mostrar que el hombre está condenado, que el hombre le es imposible guardar los mandamientos y que por eso tiene que agarrarse de la gracia. Por fe, sin obra, gratuitamente, ¿no? Ahora, una vez que somos salvos, no quiere decir que vivamos de cualquier manera, una vez que somos salvos, damos fruto de buenas obras. Por devoción, por gratitud, no por obligación como era antiguamente, sino por devoción mostramos fruto de buenas obras. Entonces, vuelvo a decir, la ley y el amor Jesús lo combina. No elimina una cosa para colocar otra. Bien. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley. No conoceríamos, por eso hay un texto que se va a prevalecer cuando Dios juzgue a los hombres. Ese texto dice, donde no hay ley, no hay transgresión. Por eso los creyentes, decía Pablo, mejor me hubiera sido no conocer, que habiendo conocido volverme atrás. Porque nosotros ya conocemos. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora hay mucha gente, y esto va para cuando juzgamos a los que no son como nosotros. Acuérdese que donde no hay ley, no hay transgresión. Y hay gente que no recibió luz, hay gente que no entiende, hay gente que le enseñaron mal y que hace como le parece sinceramente, pero Dios no le va a demandar porque no tienen el conocimiento que a lo mejor tiene usted. Usted sabe hacer lo bueno, si no lo hace, está pecando contra luz, porque usted conoce. Ahora hay mucha gente pecando en ignorancia. Entonces Dios no le puede demandar a esa gente como le va a demandar al que conoce. Dijo Pablo, ¿cómo yo conocí el pecado? Por la ley. Cuando él empezó a conocer la ley, dijo, ay, miserable hombre de mí, por allá termina diciendo, ¿no? Miserable, ¿quién me librará de esta condenación? ¿No? Porque la ley nos muestra nuestra maldad, nuestra pecaminosidad. Y vuelvo a decir, puede guardar
esmerarse para guardar los mandamientos, va a fallar. En un punto va a fallar. Y también dice la Biblia, el que falla un punto, falla todo. ¿Quién no falla un punto? A lo mejor no somos criminales, a lo mejor no somos ladrones, no somos homicidas, a lo mejor no adulteramos, pero en algún punto fallamos. Por ahí no codiciarán, no mentirás. Por ahí algo que codiciamos, por ahí listo. Ya somos transgresores de toda la ley. Por eso digo, nadie jamás pudo guardar los mandamientos. Por eso vino Cristo. Dice, el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley no hay pecado. Si Dios no hubiera dado la ley, sería normal porque los animales no tienen ley, ¿no? Los brutos no tienen ley. Y el león agarra una gacela y le quiebra el cuello, le arranca los pellejos, se come el hígado, el corazón, las tripas, ¿no? Le da de comer los pichones. Y el león no está haciendo mal. No pierde el sueño a la noche porque maté a un inocente. ¿Qué hice, Dios mío, no? No, maté a un animalito que estaba tomando agua allá, ¿no es cierto? Tranquilamente. No tiene conciencia, remordimiento, arrepentimiento. El león se llena la panza y se tira en el sol y juega con su cría y no tiene ley. Los brutos no tienen ley, los seres humanos sí. Tenemos ley. El león, ¿no es cierto?, está comiendo un pedazo de una pierna de ciervo y viene un león más fuerte y le da unos tarascones y unos arañazos y le roba la comida. Y el otro león más débil se queda con hambre. Él lo cazó, era de él, pero se lo robó el más fuerte. No hay una ley, león, ladrón. Ahora vas a tener un cargo de conciencia, le robaste el botín a tu prójimo, a veces pariente, a veces leones hermanos, a veces padres e hijos. Dice que cuando el león macho quiere servir a la hembra y la hembra está amamantando la cría porque la cría es chiquita, el león macho le mata toda la cría. Se los come a los pichones para tener a la leona de amante. Y la leona no puede ser amante porque está amamantando. Entonces, ¿qué hace? Le mata a toda la cría. Hay muchas especies así que hacen eso, ¿no? El conejo, yo criaba conejo, ¿no? Conejo macho usted le deja a la hembra que está amamantando con 12, 13 conejitos, entra en el nido, le mata todos los conejitos y la sirve a la coneja. No le importa nada al león. Si está amamantando, si mató 12, 13 pichones, no le importa, quiere hacer el amor con la coneja. Y la coneja no le da bolilla porque tiene cría chiquitita. Entonces usted tiene que separar al macho, poner que sirva a la hembra, que pueda parir tranquila, que pueda amamantar tranquila, criar tranquila, y el macho aparte. No puede dejar. Por eso digo, Dios le dio al hombre señorío sobre todas las bestias, y el señorío es este. Nosotros ministramos, ¿no? Con los caballos, con las vacas, se le pone el toro, se le pone el padrillo, y después se aparta. Porque el bruto no le interesa. Si parió ayer, si tiene el útero, la matriz delicada, si está amamantando, si tiene pichoncitos chicos, no le interesa. El bruto tiene ganas y se abre paso y termina muchas veces tropeando a la hembra o muchas veces matando la cría, como le contaba. Entonces el hombre administra esto. El hombre, ¿no es cierto?, administra a los brutos porque los brutos no tienen conciencia.
no tienen ley, el hombre tiene ley. Cuando la mujer, su esposa, da a luz, el hombre 40 días tiene que abstenerse. Ley de Dios y ley de la medicina. Porque la medicina adoptó la ley de Dios. La ley de Dios decía que el hombre debía abstenerse 40 días para cuidar a su esposa, que está delicada porque parió. Y la medicina adopta esto de la Biblia, y el médico, el partero, le va a recomendar, si no sabe, al varón y a la mujer que no tengan relaciones por 40 o 50 días. ¿No? Hay creyentes que ni sabe esto. Yo tenía un hermano que le tuve que disciplinar porque a los 9 días de haber parido, la mujer le dejó embarazada. Y que él guardó 9 días. A 9 meses y 9 días estaba gorda de vuelta. Entonces le sufrió una disciplina. ¿Y por qué pastor se metió en eso? Porque en la Biblia me enseña, y yo enseño lo que la Biblia dice, que el hombre tiene que guardarse, cuidar a su esposa 40 días después de dar a luz. ¿No? Entonces, el hombre tiene ley, el bruto no. El bruto no le puede poner esa ley al bruto. Bruto, si usted no ministra, si usted tiene un gallinero, tiene gallina. Si usted no le pone al gallo 20 gallinas por lo menos, el gallo destroza las gallinas, le rompe la huevera. ¿Sabe de gallina? ¿Alguno acá ha criado gallina? ¿No sabe ninguno? ¿Sí? Si usted no le pone una cantidad de mujeres, entre comillas, al gallo, te le pone 3 gallinas y el gallo la hace percha las 3 gallinas. Porque es un animal polígamo, es monógamo. El águila es monógama, la paloma es monógama, tiene una pareja para toda la vida, pero el gallo es polígamo, el gallo no. Entonces, no, si usted le pone 3 gallinas solas, la revienta la huevera, las mata las gallinas. ¿Sabe de esto o no sabe de esto? Si crió gallina, usted sabe de esto. ¿Sí o no? Entonces usted tiene que ponerle más o menos 10, 12, 14, 15 gallinas, y ahí el gallo más o menos anda. ¿Me entiendes? Porque son brutos, no tiene ley. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos la ley, no solo escrita en tabla de piedra, la ley revelada, ¿no? Sino tenemos la ley de Dios escrita en el corazón, dice la Escritura. Eso lo vimos también en el estudio, ¿no? Lo que se llama la conciencia. La ley de Dios escrita en el corazón del hombre, aunque el hombre nunca haya leído una Biblia, aunque el hombre sea analfabeto, no sepa leer. Dice que los hombres analfabetos, los indígenas, los que nunca leyeron una Biblia, nunca fueron a la escuela. ¿Sabe qué dice en mi Biblia? Que son inexcusables. No tienen excusa delante de Dios. Porque algunos dicen, ¿cómo van a ser salvos los indios allá que andan con taparrabos adentro del monte? Nunca fueron a la escuela, nunca llegó una Biblia para ellos, un tratadito, nada. ¿Cómo van a ser salvos? ¿Sabe qué dice Romano? Son inexcusables delante del Señor. No tienen excusa. Porque para ellos, para nosotros, el mensaje está en la Biblia. Pero para los analfabetos en el monte, el mensaje son las cosas creadas.
La creación le predica a ellos y cuando Dios lo va a juzgar, vuelvo a decir, en la medida de conocimiento y luz que tenga. No le va a demandar a ellos como me va a demandar a mí que conozco la Biblia. A ellos le va a demandar en sus limitaciones. Las cosas creadas le hablan de un creador. El sol, la lluvia, el río donde pesca, la semilla que planta y que germina y luego cosecha el maíz. Todas esas cosas creadas le hablan de un creador. Si él no da gloria al creador y adora a la criatura, adora el árbol, adora el pescado, adora el sol, van a ser condenados. Pero si él en su ignorancia, analfabeto, que nunca leyó una Biblia, entiende que hay un creador, le llame el Gran Espíritu, le llame Manitú, le llame, no sé cómo le llamará el indio, pero que hay una fuerza creadora y él le da gracias a esa fuerza creadora que hace que salga el sol, le caliente, que haga que salga la lluvia, riegue la semilla, que hace que en el río haya peces y allá, ¿no es cierto?, en el campo ella pueda cazar un conejo para alimentarse. Las cosas creadas son el mensaje para esa gente. Por eso digo, donde no hay ley, no hay transgresión. El problema es para el que conoce la ley. Por eso decía Pablo, la ley me fue para muerte. ¿Qué diremos? La ley es pecado de ninguna manera. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. No hay pecado sin ley. Desaparece el pecado. Si Dios no le hubiera dicho a Adán, de este árbol no toques, Abraham nunca hubiera desobedecido, aún tocando. Aunque lo tumbara el árbol. No hubiera sido pecado. Puso ley. Dijo, puede tocar de todo, puede enseñorear de todo, pero de este árbol no me toque. El día que me toque, vas a morir. Vino la ley para Adán. Entonces, Adán no hubiera pecado si no hubiera habido ley. Yo no sería pecador si la ley no me dijera, no codiciarás, no mentirás, no robarás, no matarás. Entonces, ¿qué dice Pablo? La ley me fue para muerte. Dice, entonces yo sin ley vivía por algún tiempo. No sé usted, pero yo vivía algún tiempo sin ley. ¿O usted no? Yo ni idea de los mandamientos, de que había un Dios, que teníamos un alma, que había un infierno. No, amanecía y vivía mi vida, mi camino, mi idea. De esto dice Pablo, yo un tiempo vivía sin ley. Mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando entendí los mandamientos, estoy muerto. Y allí que el mandamiento intimado para vida, dado para vida, para mí era mortal. La ley me fue mortal. Por eso digo, la ley nunca pudo salvar. Porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que a la ley, a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno, a mí me fue hecho muerte. No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte.
haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Bueno, Pablo diserta sobre esto, ¿no? En todo el capítulo 7 y 8. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Y ahí dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, esto hago. Ahí Pablo dice, de manera que ya no obro esto, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Queremos hacer lo bueno, pero sabemos que metemos la pata, terminamos errando, ¿no? Entonces dice, bueno, ahí llega Pablo, concluye su disertación diciendo, miserable hombre de mí, exclama, verso 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Él llega a la conclusión, por eso digo que el evangelio que hoy se predica no es el evangelio, es otra cosa. Estos días me hacían un reportaje en España y me preguntaban qué diferencia veía a través de los tiempos, ¿no? Cuando yo me convertí. Y hoy, los tiempos actuales, ¿qué diferencia veían en el evangelio? Yo les decía honestamente, hoy lo que se predica no es el evangelio. Hoy son mensajes motivacionales, psicológicos, mensajes de superación personal, pero no es el evangelio, porque a mí el evangelio me pasó lo que Pablo. Cuando yo escuché la primera predicación, a mí me condenó. El predicador me metió de cabeza en el infierno. Porque ese es el evangelio, el que te revela tu condición de pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo. No me diga que el Espíritu Santo es la temblequera, caerse en el suelo, saltar arriba a los bancos. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dijo el Señor, cuando venga, le convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra gloriosa del Espíritu Santo. Poner un espejo y mostrarnos nuestra condición. Yo era un ateo, incrédulo, burlador. Cuando escucho el primer mensaje, el predicador me zambulló de cabeza en el infierno. Yo me sentí morir, yo dije, estoy frito, estoy condenado, estoy perdido. Si me toca morirme, me voy de cabeza al infierno. El predicador me zambulló en el infierno. Pero fue como el que se está ahogando en el Paraná. ¿No? Está tragando agua, se va para abajo, sale una bocanada y vuelve para abajo. Y de repente me tiró una cuerda. De repente me llevó a la gracia, a Cristo, a la cruz, al perdón, ¿no? A la vida eterna, creyendo. Y me prendí como gato de la soga de la gracia y me llevó a la vida. Pero primero tiene que haber convicción de pecado para que puedas recibir la gracia. Para que puedas agarrarte del salvavidas, tienes que tragar agua y tienes que decir estoy listo, no sé nadar. Ya me hundí 3 veces, ya la próxima no salgo para afuera. Y ahí cuando viene la rama, la soga, lo que te tira, te prendes con la uña y con los dientes. Y no lo solta más. ¿No? Pero hoy no se predica convicción de pecado. La gente se ríe, la gente se queda feliz, la gente aplaude, la gente le pone plata en el bolsillo al predicador, lo quiere abrazar, se saca foto, la selfie con el predicador. Pero no siente, no le muestran la condición. Y la predicación del evangelio tiene que ser un espejo, la ley tiene que ser condena a muerte, dice Pablo. Pablo decía, miserable, él está hablando del Pablo viejo que se convierte.
Él va relatando su condición, ¿no es cierto? La ley me fue para muerte, hubo un tiempo que viví sin ley, pero cuando conocí la ley dije, estoy muerto, ¿no? Porque hay una ley adentro mío, la ley del pecado, que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Lo malo que no quiero hacer termino haciendo, y exclama, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy condenado, dice Pablo. Estoy condenado. ¿Quién me va a librar? ¿Cómo voy a salir de este cuadro? Y ahí le pone el broche de oro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que le decía también en el estudio, que no se guíe por los capítulos, porque a mí toda esta disertación de Pablo termina en el capítulo, en el verso 1 del 8, no termina en el verso 25 del 7. Si usted termina en el verso 25, queda cercenado el mensaje. Termina en el 1 del 8, cuando Pablo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan en la carne, porque la carne está sujeta al pecado, pero los que están en Cristo no andan en la carne, andan en el Espíritu. Entonces no hay ninguna condenación, gracias al Señor, ¿no? Entonces le va llevando a que Pablo mismo se prendió del salvavidas, se prendió de la gracia. Pero para agarrarse de la gracia, primero la palabra te tiene que mostrar tu condición. Antes era así, después cambió. ¿No? La gente se cae, se tumba, salta, todo. Pero no, como no se habla de pecado, no se habla del infierno, no se habla de arrepentimiento. La gente entra feliz, se va feliz y vuelve feliz al otro domingo. Y no hay convicción de pecado. Y el éxito del predicador es llevarle a que se vea a sí mismo. No codiciarás, no mentirás, no robarás. Y él dice, ay, miserable hombre de mí, estoy frito. Estoy listo. Y cuando vos te sentís en esa convicción, viene el salvavidas de la gracia. Cristo murió por nuestros pecados. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que cree en Cristo no vendrá condenación. Pasó de muerte a vida. Y ahí te aprendiste de la gracia. No por obra, por fe. ¿No? Y somos hechos hijos de Dios. Que Dios te bendiga. Se me fue la hora, bien. Ahí vamos al camino más excelente, que es el camino de la devoción. El camino de la devoción es impulsada por el amor, por la excelencia del amor. Por eso el Señor dijo, hoy os doy un mandamiento nuevo. El número 11. Que os améis los unos a los otros. 10 mandamientos dio el Padre, uno solo, Jesús. Y el mandamiento de Jesús, el amor, la excelencia del amor, la ley del amor. No el amor fileo, filial, o el amor eros. Estos son amores humanos. El filial, el amor de un padre por un hijo, el amor entre hermanos, el amor de nietos y abuelos, ese amor filial, es limitado y a veces se quiebra. No es perfecto, porque sabemos que hay hermanos que cuando tienen que repartir la herencia se sacan los ojos. Si queremos conocer los hermanos, esperemos la repartija de la herencia paterna para conocer los hermanos. No.
El amor filial, padres e hijos. Hay hijos que mataron los padres. Hay padres que mataron los hijos, los tiraron. No es un amor perfecto, un amor humano. Y luego está el amor eros, amor de pareja, amor de romántico, el amor de esposos. Ese amor eros, también humano, también defectuoso. A veces funciona, a veces no funciona. Sabemos cómo es. Pero hay un amor por excelencia, que es amor ágape, amor de Dios. Dios dice que es ese amor, la esencia de ese amor es Dios. Por eso es perfecto. No tiene ninguna fisura, no falla. El amor ágape, amor de Dios. Y ese es el amor que está fruto del Espíritu Santo, primer fruto. Porque en Gálatas capítulo 5 habla de los 9 frutos del Espíritu, pero el primero que aparece en creyente cuando se convierte, el primero, amor. Segundo, hablaba en el culto de hermana Valeria. El segundo, gozo. El tercero, paz. Son los 3 primeros que tienen que aparecer cuando nos convertimos. Amor, gozo y paz. Y gozo no es alegría. Alegría cuando me pagan. Alegría cuando recibo un regalo. Alegría en un cumpleaños. Alegría en la boda familiar. Alegría es cuando estreno un auto nuevo. Eso es alegría. El gozo es diferente. El gozo no depende de lo que no suceda. No depende de las circunstancias. Es fruto del Espíritu Santo, no es la alegría. ¿No? Por eso dice gozo, no dice alegría. El gozo, como Pablo y Sila, lo habían dado una garroteada, lo habían molido a palo, lo habían castigado, lo metieron en un cepo, en la cárcel, y al otro día lo iban a ejecutar. Y dice que a medianoche cantaban y oraban y alababan a Dios. ¿Cómo se puede tener gozo cuando está en esa condición? La mayoría llora y grita. ¿Cómo se puede tener gozo cuando está en terapia intensiva? Yo estuve en terapia intensiva 3 meses, operado el corazón. Nunca se me fue el gozo. Y los médicos decían que no iba a salir, que me iba a morir. Le decían a mi esposa que preparara todo. Me habían operado, me abrieron como un pollo, porque me operaron el corazón abierto. Tengo 2 bypass. Y la mayoría de los que estaban ahí, porque era un montón, gritaba, lloraba, gemía. Yo escribí el libro ese grandote verde llamado Sama, en ese periodo. Porque me dejaron tener la notebook y hasta las 2, 3 de la mañana yo escribía. ¿No? Mientras que los demás escuchaban, ¡oh, Dios, ayúdame! Gemido. Nunca perdí el gozo. No digo que no me dolía, no digo que no pasé una crucifixión, porque fue terrorífico. Para cómo yo soy alérgico a los analgésicos. No me podían dar calmante. Y que tenían carne viva, me serrucharon los huesos. Y acá le cosen con alambre. Y está lleno de manguera, ¿no? Y le meten ahí y tiene que estar días y días allá recuperándose, ¿no? Entonces, el gozo yo entendí que no tiene que ver con lo que nos pasa. Es fruto del Espíritu Santo. Puede estar encarcelado, puede que no tenga para comer, puede que está enfermo en la cama, convaleciente, y tiene gozo. Porque es fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo y paz. No amor filial, eso tiene todo el mundo. No amor erótico, eso se enamoran todos. Amor ágape, es un amor perfecto, un amor superior, que nos hace amar los enemigos. ¿Cómo puede amar un enemigo? Alguien que no conoce las cosas de Dios dice,
Pero ¿cómo? Al que te da una mejilla, ponerle la otra. Al que te quiere hacer caminar una milla, vaya con el 2. Al que te quita la capa, dale también la túnica. ¿No? Y uno dice, ¿cómo mi enemigo yo? Algunos dicen, yo no le puedo amar. Además, dicen, no le voy a perdonar. ¿Y por qué no? Está la obra del Espíritu Santo. Porque cuando está la obra del Espíritu Santo, vos vas a amar a tu enemigo. No para maldecirle ni desearle que le pise un camión en la ruta. No, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Me robó, me estafó, me mintió, me traicionó. ¿No? Y vos decís, Dios le bendiga. No se puede, sin Dios es imposible. Por eso dice Pablo, ¿no? En la carne hay una ley que me lleva a hacer lo que no quiero hacer, lo malo, lo odio, lo quiero ver muerto, lo quiero ver enterrado. Es la ley de la carne. Pero los hijos de Dios no se mueven en la carne, se mueven en el Espíritu. Y cuando te mueves en el Espíritu de Dios da esos frutos y le terminas amando. No le podés odiar. No, Dios te bendiga. Ponemos de pie. Seguimos el lunes que viene, Dios mediante. Amén, hermano, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo. Te doy gracias, Señor, esta noche, haber compartido la palabra. Gracias, Señor, porque esta obra es tuya, completa. El Espíritu Santo pueda dar estos frutos en cada corazón. Esto es inexplicable a nivel humano, irrazonable, no podemos entenderlo, cómo sucede, cómo funciona, pero el Espíritu de Dios produce esos frutos inexplicables, Señor, en la mentalidad y en las emociones humanas. Te doy gracias, Señor, ahora encomendándonos a ti, y bendice todos los hermanos y amigos de las redes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.